Quiero escribir un poema a quien ha resucitado un muerto. Lo vi salir de la tumba entre ropajes envuelto. La roca corrió esa tarde en medio de los lamentos, iluminándose con numerosos reflejos, mientras gaviotas hacían bello el firmamento. Había mucha gente allí cuando bajaste del cielo. Tu palabra escuché en medio de aquel silencio. Ven, que en mis brazos te espero. Ven, que la vida doy porque la tengo, y vengo con la misión de levantar a los muertos. La Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro presenta su programa Caminar en la Fe. Hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a esta emisión de su programa Caminar en la Fe. Como siempre, encomendamos este programa a la voluntad de nuestro Señor, pues lo hemos trabajado pidiéndole a Dios que nos ilumine para llevarles a ustedes mensajes de paz, de amor y de bendición, y compartir con ustedes cada una de las actividades que como Hermandad del Templo de la Recolección realizamos y participamos. A lo largo de este programa vamos a tener un hermoso recorrido con Jesús sacramentado de Beatas de Belén. Y nos encontramos aquí justamente en este templo histórico de Belén, en la 13 calle y 10ª avenida de la zona 1, llevando a cabo este bendecido programa. También vamos a tener un homenaje especial a don Adrián Arriola y su devoción al Sagrado Corazón de María, así como esa reflexión especial de nuestro director espiritual, el padre Eddie Calvillo. Así es, amigos, que la invitación para que disfruten esta hora de su programa Caminar en la Fe, siempre por su canal arquidiocesano. Bienvenidos. Queridos amigos, una vez más tenemos ocasión de compartir este momento para aprender algo más de nuestra fe católica. En este mes de agosto celebramos la Asunción de María al cielo, y esta es también una verdad de fe a la que llamamos dogma, que la Iglesia ha reconocido muy recientemente. Apenas fue en el año de 1950 cuando el Papa Pío XII, en su bula Munificentissimus Deus, reconoce con solemnidad desde su autoridad como sumo pontífice que María Santísima, llegado el final del curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Sin embargo, como ya lo compartimos en algún programa anterior, esta verdad no significa que fue hasta ese momento que se reveló. Es algo que Dios ha ido mostrando desde hace mucho tiempo, algo que la misma comunidad cristiana vive y celebra desde los siglos de la Iglesia. La Asunción de María en cuerpo y alma al cielo es algo que ya las primeras comunidades allá por el siglo III y IV celebraban con emoción, con alegría. De hecho, cuando vamos a Tierra Santa, encontramos un antiguo templo, un antiguo lugar dedicado a la dormición de la Virgen María, es decir, el lugar donde ella entró en su tránsito hacia el cielo. Y luego también encontramos otro santuario, otro lugar muy importante, donde estuvo la tumba de María. La Iglesia, pues, la fe cristiana, reconoce esa presencia de María en estos lugares y sobre todo lo que Dios quiso hacer en ella, llevarla en cuerpo y alma al cielo. Sin embargo, esa fe de la Asunción de María tuvo a lo largo de los siglos algunas dificultades. ¿Por qué? Porque algunos decían, bueno, pero María ¿murió o no murió? En la iconografía muchos la muestran en actitud de dormición, decimos, ¿verdad?
pero como quien dice, no, María, habiendo sido el sagrario de Jesús, habiendo sido templo, no podía pasar por la corrupción de la muerte. Y entonces algunos decían, no, no pudo haber muerto. Y otros decían, sí, si el Hijo de Dios, Jesucristo, murió y pasó 3 días en el sepulcro, pues la madre comparte también esa realidad del sepulcro. Sin embargo, vive la resurrección y es llevada al cielo. Esa dificultad en la definición de si hubo dormición, si hubo muerte, esto hizo que por muchos siglos se prolongara aquella definición. Pero sin embargo, la fe en que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo permaneció intacta. De hecho, muchas ciudades son consagradas o dedicadas a María en su Asunción. Nosotros aquí celebramos a la Nueva Guatemala de la Asunción, pero resulta que se le puso ese nombre desde hace más de 200 años, mucho antes que fuera declarado el dogma, porque la fe de la comunidad, la fe de la iglesia, era ciertamente que María vive presente junto a su Hijo, con su cuerpo y alma en el cielo. Así también en otras iglesias han sido dedicados templos, ¿verdad?, a la Asunción de María. Hay pinturas desde mucho tiempo donde manifiestan en la iconografía ese momento de la Asunción. Y por eso el Papa Pío XII, beato ahora, no quiso entrar en esa polémica, ¿María murió o no murió? ¿María solo se durmió o no? Simplemente dijo, terminado el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. De manera que nos deja a nosotros desde nuestra fe y desde nuestra propia espiritualidad, pues la libertad de decir, mira, María murió. Yo personalmente les diré, yo creo que si Jesucristo nuestro Señor murió y resucitó y ascendió al cielo, también yo creo que su Madre Santísima murió y Él, amándola como la ama, pues la resucitó inmediatamente y la llevó al cielo. Aquí está la diferencia entre la ascensión y la asunción, porque Jesús subió al cielo por su propio poder, es el Hijo de Dios, pero María es una criatura como nosotros y como mujer primera entre nosotros, fue tomada por su Hijo, fue llevada al cielo por aquel que la amó desde el vientre. Nosotros pues entendemos que la asunción de María no es un privilegio que solamente ella va a tener, sino que es lo que todos nosotros un día podremos vivir, porque el Señor espera que al final de nuestro camino por este mundo, cuando tengamos que morir o cuando Él venga a juzgarnos, todos podamos también subir a la presencia del Padre, todos podamos entrar en la plenitud de vida, de gracia y de amor que hay en Dios. Nosotros pues estamos en ese deseo de poder también entrar en la presencia de Dios. También queremos entrar como María, ser asuntos, poder nosotros también alcanzar esa gloria. Hoy pues meditamos sobre este dogma de nuestra fe. María, como mujer, como madre, supo transcurrir su vida terrena en entrega total al Señor, y como premio, digámoslo así, como muestra de su amor, Jesús mismo la lleva junto a Él, a la presencia del Padre en el cielo. Que el dogma que en estos días celebramos nos ayude ciertamente a crecer en nuestra fe y sobre todo crecer en nuestra esperanza. Todos también llegaremos un día al cielo con el Señor y con nuestra Madre la Virgen María. Amigos de Caminar en la Fe, en este segmento de cápsulas históricas de la Hermandad, hoy quiero llevarlos de la mano con la historia de Fray Miguel Murcia,
pero no la historia que todos conocemos de cuándo vino, cuándo fue la fundación, sino algo más personal, ese amor que siempre le dedicó a su Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro. Y es que desde 1955, cuando reúne a este grupo de varones valientes que aceptaron ese reto de ser cruzados del Santo Sepulcro, Fray Miguel los empieza a dar a conocer y los lleva a diferentes lugares. Él acompañaba justamente a los miembros de la asociación y de la hermandad a las diferentes velaciones, y conforme la gente fue conociendo la asociación, más invitaciones venían del interior de la República. Tanto así que llegamos a Quetzaltenango, estuvimos también en Antigua Guatemala, en aquellos años de los 50, 60, participamos en muchas actividades propias, pero tal vez una de las más significativas fue justamente la visita al Señor de Esquipulas. Era un fervor muy grande el que Fray Miguel profesaba también por toda nuestra religiosidad popular y especialmente en Esquipulas. Y el día que la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, su delegación con Fray Miguel, llegaron allá a Esquipulas a finales de los años 50, principios de los años 60 del siglo pasado, se develó una placa en la parte de atrás del altar donde se conmemoraba la visita de la Hermandad de la Recolección y especialmente de los Cruzados del Santo Sepulcro. No sé si la placa todavía está en su lugar, pero es fiel testimonio de esa visita que realizó. También Fray Miguel Murcia, desde que vino a Guatemala, empezó a enamorarse mucho de nuestra fe y especialmente de la devoción al Santo Hermano Pedro. Se menciona que a finales de los años 30, principios de los 40, Fray Miguel Murcia vino a Guatemala y antes de llegar a la Recolección fue parte importante de los frailes que estuvieron en San Francisco el Grande. Él tuvo mucho que ver en la construcción y el levantamiento de esta iglesia que hoy es el santuario del Hermano Pedro. También él fue el iniciador de las velaciones del Señor sepultado de la Escuela de Cristo, antes de fundar la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro. Fray Miguel Murcia deja un gran legado, un legado que pasa fronteras, que pasa la historia, que traspasa también nuestro amor y nuestro corazón. Y hoy queremos mencionar específicamente a Fray Miguel Murcia porque fue nuestro padre director espiritual muchísimos años y que justamente fallece el año del 5º centenario de la evangelización, del descubrimiento de América. Para Fray Miguel Murcia, nuestro homenaje, nuestro cariño, nuestro recuerdo y nuestra eterna gratitud a nombre de los cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección. Continuamos con su programa Caminar en la Fe. Amigos de Caminar en la Fe, siempre hemos comentado que es importante conocer nuestra historia, conocer la historia de la gente que ha marcado también pauta dentro del caminar de la vida de parroquia del Templo de la Recolección. Y es así como llegamos a nuestro personaje del mes. Queremos dedicar un espacio de este programa a la memoria de nuestro querido Adrián Arriola, quien fuese parte importante del desarrollo de muchas actividades dentro del Templo de la Recolección, pero sobre todo con el deseo incansable de difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y es que qué mejor que un familiar de ellos, el padre Luis Fernando Arriola, quien es una persona que conoció íntimamente cada una de las actividades que este destacado Recoleto, que todos los días 22 de agosto realizaba una procesión muy hermosa que todos tuvimos la oportunidad de acompañar, el Sagrado Corazón de María.
y es que esa actividad muy recoleta, muy propia de la parroquia, pero que también pues este recordado actor de nuestra recolección y que definitivamente nos deja una memoria muy especial de esa actividad tan bella que vivimos durante muchos años, pues ya en los años 70, 80 y también parte de los 90. Así es, amigos, que los dejamos con esta importante entrevista. Amigos de Caminar en la Fe, este programa hoy lleva un tinte muy especial y muy familiar. Y es que justamente nos encontramos a los pies del Sagrado Corazón de María, una imagen muy querida acá dentro del Templo de la Recolección. Pero para hablar de ella y para hablar de una gran trayectoria, me acompaña en esta oportunidad el padre Luis Fernando Arriola, un gran amigo de la Hermandad de la Recolección, pero sobre todo un nieto de uno de los grandes valores de este templo, es don Adrián Arriola. Y don Adrián Arriola durante muchos años tuvo a su cargo la veneración, el culto especial del Sagrado Corazón de María. Y hoy pues el padre Arriola me acompaña y vamos a hablar un poquito acerca de su abuelito, de don Adrián Arriola. Muchas gracias, Robertillo, por tu invitación. Gracias a los hermanos del programa que pues me invitan esta noche. Pues me agrada y me alegra mucho y agradezco a Dios y a ustedes acordarse de don Adrián, del abuelito, y sobre todo de su gran devoción y de su gran amor al corazón inmaculado de María. A lo largo de 50 años, ¿verdad? Pues esta celebración dio también mucho nombre aquí a la recolección. La juventud a lo largo de todos estos años pues rindió honor y culto a la Santísima Virgen en esta devoción tan querida. Hoy tal vez un poco desaparecida, junto con mi abuelito, tal vez se dejó por un lado, por las circunstancias, ¿verdad? Pero que me alegra mucho, mucho estar acá y poder pues compartir y responder algo de lo que pueda yo desde mi experiencia iluminarles. Pues más que todo, padre, muchísimas gracias. Queremos hablar un poquito acerca de la vida de don Adrián. ¿Cuántos no lo conocimos que aquí, a la par del Salón de la Jufra, junto a la Hermandad de Dolores, tenía su espacio, su bodega, su venta de estampitas, con el que se agenciaba fondos justamente para esta procesión? Una procesión de 80 cuadras, una procesión kilométrica que tenía en su haber tantos colegios católicos que se acercaban y que salíamos a las 8 de la mañana y entrábamos tipo 2 de la tarde en un cortejo procesional. Pero, don Adrián Arriola, si nos puedes mencionar cómo era ese amor hacia la Santísima Virgen que difundió tanto entre nosotros. Definitivamente que su gran amor a la Santísima Virgen fue el alimento de tantos años, medio siglo quizá, de culto y de trabajo por esta advocación tan querida de la Virgen María. Un hombre devotísimo, de rosario, no digo diario, sino que casi que por jornada, ¿verdad? Pues así como la iglesia rezará los laudes y las vísperas, él lo hacía con el Santo Rosario y nos lo enseñó a todos desde muy pequeños, y está no solo en mi persona, lo veo en mis hermanos, lo veo en tantos de los nietos, ¿verdad? Que ahora ya todos tienen sus familias y que ha quedado esa devoción. Hablar de mi abuelito Adrián es hablar de esa piedad también profunda a Jesús sacramentado, al Sagrado Corazón de Jesús y a tantas advocaciones, no solamente en el Corazón de María, sino que en muchas advocaciones propias de nosotros los guatemaltecos, la Inmaculada Concepción, el misterio de la Navidad, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en fin, toda esa vivencia que constantemente mantiene viva nuestra fe y que alimenta nuestra piedad, y que pues de ellos, y ahora los recordamos, los recibimos y está presente, gracias a Dios, aún en muchos que pues yo siento que mi misma vocación tiene un gran cimiento en su testimonio de amor a Dios y a la Virgen María. Hablar de don Adrián también es hablar de un gran artista en diferentes ramas, porque era músico, era pintor, era
pues, vimos incluso, supe que uno de los cuadros del Via Crucis que se dañó para el terremoto, él lo reprodujo y él hacía varios dibujos para los altares de la Virgen. Nos recordamos aquellos cortinajes que él mismo dibujaba y pintaba ángeles y serafines y querubines, y eran una belleza pues ver ese amor y esa entrega. Pero también él era músico, él componía y él amenizaba tantas novenas. ¿Qué podemos recordar de este elemento, pues de esta área de él? Pues ciertamente sus habilidades artísticas estaban todas enfocadas a la alabanza a Dios, en el canto, la música. Pues como maestro de capilla acá en la Recolección fue un excelente violinista, también pues compositor de varias piezas musicales en honor a la Virgen María, el himno al corazón de María, que tan queridos para nosotros, no solo la familia, sino que para muchas personas acá del barrio de la parroquia de la Recolección. Su vida era dedicada pues en muchas familias, en muchas casas, a amenizar rezos, novenas de niños, de la Inmaculada Concepción, también de la visita de la imagen de Jesús de Candelaria o de otras de esas réplicas que visitan tanto estas casas antañonas aquí del centro, y entonces rezar el rosario o amenizado con Jesús Nazareno con marchas, en Navidad con sones de Pascua, en las fiestas de la Santísima Virgen con alabados, con las Aves Marías, las letanías lauretanas, y él tenía su grupo de cantantes y de músicos, violinistas, chelistas, flautistas, que lo acompañaban en estos rezos. La expresión máxima era la fiesta del Corazón de María, una novena hermosísima, todos los días con orquesta se exponía el Santísimo, los encortinados ciertamente, ¿verdad?, de la Recolección, porque las cortinas no eran solamente pues el arte de la instalación, sino que de pintarlas de una en una, con querubines, con motivos especiales, según lo que se escogía cada año, para honrar y venerar la memoria de la Virgen María. ¿Cómo era Luis Fernando pequeño, con el abuelito? Y también yo conocí a tu tío, a Adrián Arriola, hijo, un gran escultor que también dejó mucho que de arte, de imágenes en diferentes templos. Pero ¿cómo fue tu infancia bajo la sombra de don Adrián Arriola? Pues muy marcada desde ese momento su amor a Jesús sacramentado, e inculcó en nosotros la piedad al jubileo circular. Nos gustaba venir cuando veníamos en vacaciones o los fines de semana a quedarnos a la casa de ellos, mi abuelita Huicha, María Luisa de Arriola, y con él, y entonces nos llevaban temprano a exponer al Santísimo a diferentes lugares, aquí en la Recolección, a San José, bueno, a todas aquí en el centro, la Merced, el Sagrario, y eso marcó mucho en nosotros su piedad y su amor a Jesús sacramentado. Recuerdo también como de las hermosas devociones, pues a la elaboración del nacimiento, un gran altarero también, tal vez más doméstico que en templos, aunque aquí trabajaba altarería también, cuando estuvo trabajando con la hermandad al principio. Yo recuerdo que él contaba que era uno de los creo que fueron 25, ¿verdad?, que le llamaban los consagrados. Yo solo conocí a Chente Azurdia, el abuelo del padre Julio Alejandro Barrios, a don Fernando Mata, que fue el último de todos que murió. Todos ellos que pues tenían una profunda y dedicada devoción a nuestro Señor Jesucristo, a su pasión, a la Eucaristía y a la Virgen María. Mi tío Adrián, escultor, que murió muy joven, recuerdo yo que murió con menos de 45 años de edad, pues trabajó restauración, pintura, y un gran escultor. En la familia todos los hermanos de mi papá tienen el misterio, el niño Jesús, pues lo tenemos y lo conservamos, pues obra de sus manos, y pues de ellos, repito, ya lo he dicho, pues está ese profundo amor a Jesús, a la Virgen y a la Iglesia, y que pues hablar de esto pues me llena de recuerdos y de pues el deseo de que pues lo que nos enseñaron se mantenga firme en nosotros, y ahora
pues en mis sobrinos y a través de mi ministerio en muchas otras personas. Con estos grandes recuerdos que estamos haciendo a don Adrián Arreola, nosotros hacemos una pequeña pausa para poder regresar después y hablar un poco acerca de cómo era allá por los años 50, esa vida que le tocó estar a don Adrián Arreola junto con Fray Miguel Murcia. Continuamos. Continuamos con esta interesante entrevista y este homenaje a don Adrián Arreola, uno de los íconos con el que recuerda la Iglesia de la Recolección y sobre todo la Hermandad, pero también antes de la fundación de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, ya don Adrián Arreola tenía un arduo trabajo en la reconstrucción de este templo. Y para eso, pues su nieto, el padre Luis Fernando Arreola, tiene algunos recuerdos y algunas anécdotas de esa época. Gracias por continuar con nosotros, padre Arreola. Gracias. Recuerdo yo, no lo viví porque eso fue, no habíamos nacido, pero mi papá y sus hermanos y el abuelito Adrián nos contaba los trabajos que por años se realizaron para reconstruir la recolección. Recuerdo yo, no sé los años exactos, pero que del terremoto del 17 la recolección sufrió grandes daños, muchos, y la reconstrucción fue muy parcial y muy atrasada. Calculo que después de los años 35, 40, empezaron los trabajos de reconstrucción ya con la decisión de dejar la recolección completamente terminada como originalmente fue, es más, agregándole incluso las torres que no las habían construido y que pues fueron levantadas aproximadamente en la década de los 50. Para esto se formó un comité, recuerdo yo el nombre de don Carlos Galán, recuerdo el nombre de Chente Azurdia, de diferentes personas que trabajaron en ese comité para la reconstrucción de la recolección y lo hacían a fuerza de bingos. Aquí donde están ahora los salones de las hermandades, una galera, ahí voy a prestarles unas fotografías familiares en donde en esa galera mi papá y sus hermanos pasaron años, todos los domingos ayudando para la venta de los cartones, los premios. Hay una foto muy bonita en donde los premios eran aquellas ahora valiosísimas tinajas de peltre, ¿verdad?, para que la gente comprara. Y entonces decía, habían rótulos escritos en diferentes lugares que pedían a la gente sus centavitos para la reconstrucción del templo de la recolección. Se terminó, selló primero el interior del templo, completamente, pues el blanqueado, los detalles tan hermosos de la recolección, y luego se empezó una segunda etapa para la construcción del exterior del templo, ¿verdad?, que estaba completamente en gris, incluyendo las torres y los jardines. Recuerdo también, entre las muchas anécdotas que mi papá y sus hermanos contaban, pues las travesuras que ellos vivieron durante muchos años. Algo que ellos recordaban con mucha hasta emoción cuando lo cuentan, es una vez que salió San Antonio de Padua en una procesión y la gente, cuentan, pues andaba distraída en otras cosas y empezó a llover piedras, pero llovían piedras en cantidad. Cuentan ellos que como estaba oscureciendo, pusieron unas grandes luces hacia el cielo, no sé cómo lo harían, y no había nadie tirando las piedras. Y uno de ellos, el mayor, que ya murió, tío Adrián, tenía en el tobillo una cicatriz que le había quedado de una de las muchas piedras que cayeron, como castigo, decían ellos, ¿verdad?, de San Antonio de Padua, por la falta de respeto ante la procesión del santo. Era la imagen de San Antonio que estaba en la parte de atrás, que tristemente fue robada de este templo hace ya varios años. Pero eran anécdotas de toda una vida que ellos pasaron acá, domingo a domingo, por años, trabajando en juntar el dinero para reconstruir la recolección. Y allí la presencia y el papel de Fray Miguel Murcia, pues hoy día muchos lo recordarán
pues como el fraile de las procesiones, de la Semana Santa, de la Pasión de Jesús, y en efecto pues fue un gran promotor. Pero no solamente pasión era Fray Miguel, también era gran devoto de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, de Jesús sacramentado, del Corazón de Jesús, de San Antonio, ¿verdad? Un gran devoto de San Antonio. Todos los 13 de mes, esa fiesta, y no digamos el 13 de junio, a San Antonio de Padua. Recuerdo también pues que contaba mi abuelito que Fray Miguel había tenido a bien sembrar dos vástagos, la Hermandad de Jesús del Consuelo y la Asociación del Corazón de María. Claro, la Hermandad del Consuelo creció y es esta hermosa comunidad que hoy fortalece tanto la pastoral de esta parroquia. Pero el Corazón de María pues se mantuvo por todos los años que se trabajó, pero pues era una fiesta un poco más pequeña, ¿verdad? Era promover las apariciones de Fátima, promover el mensaje de Nuestra Señora, el rezo del Santo Rosario, y de esta manera pues se hizo mucho, ¿verdad?, a lo largo de todos estos años. Pero sí, repito, la figura de Fray Miguel, pues a quien tuve el gusto de conocer y tener pues muchas experiencias por la amistad de mi abuelito con él, fue el fundamento para que tanto de lo que hoy tenemos en la recolección pues sea un testimonio tan grande de fe y tan firme en nuestra piedad guatemalteca de hoy. Platicábamos anteriormente a esto de algunas anécdotas, pero sobre todo de las composiciones musicales de Fray Miguel que le dedicaba a la Santísima Virgen y que en algunos arreglos o la preparación la hizo don Adrián. ¿Te recuerdas algo del Ave María y de muchos cantos y alabanzas de Fray Miguel? Mi abuelito tenía, y yo tengo una copia de ello y algunas veces lo he compartido con algunos músicos y me da gusto oírlas ya de nuevo rescatadas o vueltas a ejecutar, pues una serie de documentos musicales con obras, pues si no eran de Fray Miguel, al menos que él se las había enseñado. La mayoría Aves Marías, esas que se cantan, al menos al final del rosario, las 3 Aves Marías cantadas, pues más de 50, él decía que había una para rezar el rosario completo con Aves Marías cantadas y demás, las letanías lauretanas en diferentes versiones, alabados a la Santísima Virgen María, también muchos alabados eucarísticos. Aquí lo he oído yo recientemente, Mi Cielo, que es un alabado eucarístico que recuerdo yo lo atribuían a él, o repito, que él había sido quien lo había traído y lo había dado a conocer en Guatemala. El himno al Corazón de Jesús, piezas que pues se promovieron tanto a lo largo de todos esos años y que pues son la riqueza hoy de nuestra piedad y que lo seguimos enseñando y lo seguimos entonando con tanta devoción cuando llegan las fechas de agosto, cuando vienen las fiestas eucarísticas o las fiestas de la Inmaculada o las del Niño Jesús también, ¿verdad? Que había obras muy hermosas, muchas de dominio popular, pero que ejecutadas con tanta devoción, con tanto amor, pues llenaban y a la fecha llenan el corazón de hermosos sentimientos. Recordar también a Adrián Arreola es recordar estas fechas de agosto con esta celebración ante los misterios del Santo Rosario y tanta devoción. Pero él en lo particular recuerdo que ahí por el Sauce, en la casa donde vivía don Adrián, también tenía una réplica de la Santísima Virgen y la tenía ahí sí que bien adornada y con un altar precioso todo el año. Pues sí, pudiéramos decir que en la casa de él era como la casa de la hermandad. Allí se juntaban muchas personas cada 13 de mes, los sábados, para el rezo del Santo Rosario. Muchos de esos eran con orquesta en la casa, todavía en los últimos años antes de él pues dejarnos, que el Señor se lo llevó. La imagen que tenía él era una imagen casi del tamaño de esta hermosa imagen que cuentan. La estaba haciendo mi tío Adrián, pero él también metió mucha mano, ¿verdad? Y es una imagen muy parecida que ahora está en la casa de uno de los hermanos de mi papá y que pues ante esa imagen rezábamos los 13 de mes, te decía, los sábados, las novenas del Niño Jesús,
las visitas del Corpus a la casa eran con la imagen de la Virgen presidiendo, y que pues nos sirvió de tanto a todos y a muchas personas para alimentar nuestro amor y nuestra devoción a la Virgen María. Queremos agradecer en esta oportunidad tu presencia, este pequeñísimo homenaje que hemos hecho para recordar la memoria de don Adrián Arriola y su gran legado aquí en la historia de la recolección. Y no quisiéramos terminar este segmento sin que nos dieras un mensaje especial para que nosotros también no olvidemos esto que vivimos con tanto fervor y que debemos de mantenerlo de generación en generación. Muy bien, pues a todos los que nos ven por la televisión católica, pues invitarlos a mantenernos siempre firmes en nuestra fe, nuestra vida pues de iglesia, en nuestras parroquias. Ya muchos estamos en parroquias pues fuera del barrio de la Recolección, pero que nuestra fe se fundó a través de la enseñanza de nuestros abuelitos y de nuestros papás, de nuestras familias. Eso pues mantenerlo con firmeza, con convicción. Son hermosas las procesiones, son hermosas las fiestas, pero sobre todo cuando se viven en esa verdadera búsqueda de alabar a Dios, de conversión, de acercarnos cada vez más a la perfección cristiana, que es la santidad. Y si nos valemos de todas estas herramientas de piedad, nuestras procesiones, nuestros rezados, nuestras devociones como son la Navidad, el Corpus Christi, pues Dios hace su parte y nos adentra en el misterio de su amor y nos invita a mantenernos viviendo lo más importante, que es la caridad. Así que a todos ustedes, que Dios les bendiga, que Nuestra Señora, la Santísima Virgen, el Inmaculado Corazón de María, derrame sus bendiciones en todos los hogares en este mes de agosto, que la honramos el 22 para pues recordar esas promesas que a los 3 pastores de Fátima pues dejó hace ya casi 100 años, allá en 1917, para que pues sepamos nosotros recordar que Dios misericordioso también nos invita a ser justos, a ser santos, a la conversión profunda, que es lo que la Virgen María tanto insistió a través de sus diversos mensajes en Cova de Iría, en Portugal. Muchísimas gracias, Padre. Agradecemos este mensaje, sobre todo tus palabras y esa gran amistad y cariño que siempre has mantenido para nuestra querida hermandad. Y nosotros, con esas imágenes especiales acá en el interior del Templo de la Recolección, continuamos con su programa Caminar en la Fe. Continuamos con su programa Caminar en la Fe y hoy compartiremos un tema que es sin duda importante para nuestra vida como católicos, como cristianos. El católico nunca puede sentirse huérfano, sobre todo porque al pie de la cruz recibió una herencia hermosa que trasciende más allá de todo sentir. Y ese regalo lleva por nombre María, nuestra Santísima Madre. Una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Así la describe el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. En todo este tiempo en que hemos avanzado en nuestra vida como católicos, resulta muy difícil entender que María sea signo de división entre una ideología cristiana y otra. Debemos entender a María como un regalo, de los más grandes que se nos ha dado. Para ponerlo en contexto, tendríamos que entender a María como la elegida, la amada por el Señor. Dios nos ha dado regalos maravillosos en la historia. David con sus salmos, San Pablo con su testimonio, San Juan con su juventud. Pero el regalo que encontramos en María, ese no tiene comparación. Deberíamos comenzar meditando en el hecho de que Dios se fijó en ella y la concibió sin mancha. Y a partir de allí
comienza una historia de fe. San Juan Pablo II decía alguna vez que nadie en la historia de la Iglesia ha tenido sobre sus hombros tanta responsabilidad como María en el momento de la Anunciación. El arcángel se presenta ante ella y ella sin temor dice: sí, hágase en mí según lo que tú me has dicho. Más adelante el Evangelio nos muestra relatos acerca de lo que fue María en la vida de la Iglesia, y uno muy especial. María, en compañía de Jesús y algunos de sus discípulos, son invitados a una boda que ocurre en Caná de Galilea. Y de repente una noticia parece que asusta a todos los presentes: se acaba el vino. Para nosotros, en una cultura como la que vivimos, no es tan común, pero cuando se analiza la relevancia que tenía la presencia del vino en una boda, en una celebración de aquel tiempo, se entiende el por qué María da esa relevancia al momento y por qué va directamente con Jesús. María va con Jesucristo y le dice: Jesús, se les acabó el vino. Jesús suena un poco indiferente ante esta situación y le responde: mujer, mi tiempo aún no ha llegado. Sin embargo, ese hermoso don de madre que recibió de nuestro Señor, María lo traslada a ese momento tan importante. Para entenderlo mejor, Jesús pudo haberle dicho: mujer, yo aún no recibo el mandato de mi Padre, yo aún no recibo una orden directa de quien me ha enviado para comenzar mi ministerio. Pero María se planta delante de los sirvientes de aquella boda y les dice: hagan lo que Él les diga. Y con esa frase, María se convierte en la señal inequívoca de que Jesús debía iniciar su ministerio de amor. Esos 3 años de nuestro Señor iniciaron con las palabras de María, invitando a los sirvientes de aquella boda, como lo hace ahora con nosotros, a que hagamos lo que Jesús nos dice. En palabras sencillas, María vino delante de Jesús y le dijo: no esperes más, yo soy esa señal, inicia tu ministerio. Luego encontramos a María al pie de la cruz. Junto a la cruz estaba su mamá. Cuánto dolor habría en el corazón de María, que con tanto amor envolvió al niño en pañales y lo colocó en un pesebre en su nacimiento, que lo vio crecer, que lo vio hacer milagros, que lo vio convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces, pero que también lo vio en algún momento caerse, llorar, porque Jesús era verdadero Dios, pero era verdadero hombre también en ese momento. Y sin duda María compartió muchas de las cosas que, como cualquiera de las madres de nuestra sociedad, guarda en su corazón y guarda en sus recuerdos. Cuánto dolor habría en María viendo a su hijo sufriendo el escarnio más grande que puede imaginar la humanidad. Y aún en ese momento, Jesús decide dignificar el papel de María y entregárnosla como madre de toda la iglesia, dándosela al discípulo joven que permanecía también en ese lugar, al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, dice el Evangelio, Juan se llevó a María a su casa. Y sin lugar a dudas, María se convirtió en la madre de todos los seguidores, en la madre de la iglesia. Y eso es Nuestra Señora. Durante estos meses, la iglesia nos invitará a contemplar dogmas de fe que forman parte de la vida de Nuestra Señora. También a contemplar a María en los momentos de dolor. Pero ante todo debemos entender a Nuestra Señora como la madre amorosa que está ante Jesús constantemente intercediendo por nosotros. No podemos imaginar a María como signo de división. Debemos entenderla como la señal inequívoca del amor de Dios que se transforma en mujer para hacerlo vida y plenitud. Debemos entender a María como nuestra madre, la que recibe nuestras oraciones y la pone delante de los pies de nuestro Señor. Aquella que siempre está pendiente de sus hijos.
tal como las apariciones de Santa María de Guadalupe en México, tal como le decía Nuestra Señora a Juan Diego, ¿no estoy acaso yo aquí, que soy tu madre? Eso mismo repite Nuestra Señora constantemente. Oremos, pues, para que nuestro acercamiento a María como Madre de la Iglesia sea constante. Oremos también para que María interceda por todo lo que está en nuestro corazón y que la voluntad de nuestro Señor se haga en plenitud, tal como ella asumió esa responsabilidad hermosa en el momento de la Anunciación, tal como ella tuvo el valor de decir, sí, seamos nosotros hombres y mujeres, jóvenes, niños o ancianos, valientes, dispuestos a entregarle nuestra vida al Señor con la firme certeza de que todos los planes que Él ha diseñado para nosotros se cumplirán en plenitud y que todo lo que ocurra será para nuestro bien. Que el Señor nos bendiga. Queridos amigos, en este segmento tan especial, pues tendremos la oportunidad de tener una vivencia muy íntima con Jesús sacramentado. Y es que la Hermandad de la Recolección, como siempre invitados durante muchos años al Beaterio de Belén, pues acompaña a esta pues hermosísima procesión de Jesús sacramentado. Una procesión que, como bien mencionaba Sergio, debe ser la más importante de todas, sin importar en qué parroquia se esté desarrollando. Agradecemos la oportunidad que nos brinda el Beaterio de Belén de compartir con ellos esta vivencia con Jesús sacramentado. Y a través de las cámaras de Caminar en la Fe, compartimos con ustedes la participación de la Hermandad del Templo de la Recolección en esta solemne procesión de Corpus Christi. Damos gracias al Señor por concluir una emisión más de su programa Caminar en la Fe, con un fondo sumamente festivo que nos llena el corazón y que a la vez es una invitación, cantar al amor de los amores, a la presencia viva de Jesús en la Santísima Eucaristía. Esa presencia viva que se quedó con nosotros y que nos abraza, que quiere acompañarnos y estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Así es, amigos, que esperamos que esta hora haya sido de su total agrado. Sabemos que, como siempre, los jueves y los sábados es esta cita a través del canal arquidiocesano. Recuerden que estamos todos los jueves a las 21 horas y sábados a las 13:30 horas a través de Televisión Arquidiocesana, el canal de tu iglesia. Y los esperamos en la próxima semana, donde tendremos muchas más sorpresas, muchas más anécdotas y sobre todo un programa especial dedicado a la Santísima Virgen. Los esperamos. La Hermandad del Templo de la Recolección presentó su programa Caminar en la Fe.